Ahí estamos grabando, chicos. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver un bucle, aunque vamos a ver la parte por el momento conceptual, vamos a ver un ejemplo, pero también de seguir con el ejemplo de este nuevo bucle, también voy a pegar una pequeña repasada del anterior, ¿sí? Del while, y vamos a ver cómo también podemos combinar un poquito acerca del while con otro tipo de bucles que sí se pueden combinar entre bucles distintos. Muy bien, pero vamos a ver el día de hoy en lo que es la declaración for, ¿sí? Que también es un ciclo. Normalmente, tanto como el if, while, do while, for, son ciclos, ¿sí? O sea, son bucles, en el cual pues obviamente uno cumple una función específica, por decirlo así, conociendo que el if cumple un bucle de una condición solamente de dos tipos de respuestas, como verdadero y falso. El while es un bucle infinito, el cual obviamente ejecuta un bucle hasta que se cumpla la condición. El do while es un bucle que siempre se va a ejecutar primero un bloque de código y después hace la pregunta, ¿sí? Y en el caso de for es un bucle que, bueno, se lo conoce como un bucle limitado o delimitado, o bueno, tiene realmente varios nombres, ¿no? Pero vamos a ver lo que es un poquito el concepto. Dice que un ciclo for se repite hasta que una condición específica se evalúe como falsa. El bucle for en JavaScript es similar al bucle for de Java y C. O sea, normalmente los bucles conocidos como if, while, do while, for, son bucles que en cualquier lenguaje de programación es prácticamente lo mismo, que quizás por ahí cambie un poquito su sintaxis, o sea, su escritura, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir la declaración for? Que dice que se repite hasta que una condición especificada evalúe como falsa. Eso quiere decir que nosotros lo limitamos. Más adelante vamos a ver un pequeño ejemplo. Nosotros lo limitamos, ¿no? O sea, en este caso, nosotros ponemos la condición cuando queremos que se pare, por decirlo así, cuando queremos que se detenga el bucle. O sea, nosotros de manera personalizada le vamos a decir, ok, avánzame, por ejemplo, hasta aquí. Sí, avánzame o que se ejecute 5 veces una vuelta nada más, pero nosotros decidimos cuántas vueltas quiere que se repita. O sea, es un bucle que se repite hasta que uno le haya puesto la especificación. Muy bien, dice que una declaración for tiene el siguiente aspecto, ¿no? Aquí tenemos, déjenme sacar la lupa un momento, aunque no sé si ustedes pueden ver un poquito el zoom, déjenme confirmarlo por medio del creo que sí. Ok, bien. Ok, bueno, entonces, ¿cómo se estructura un bucle for, ¿no? Recuerden, la palabrita for siempre va igual, como por ejemplo en el caso cuando cuando uno expresa el if, cuando uno expresa el while, el do while, así mismo expresamos el for. Pero internamente, entre los paréntesis, ¿sí? Internamente entre los paréntesis, nosotros tenemos, como quien dice, tres partes, se conforman por tres partes fundamentales, que se lo conoce como la expresión inicial, la expresión condicional y la expresión de actualización, y más abajo obviamente dice la instrucción, o sea, lo que se manda a ejecutar. Bien, vamos a seguir leyendo un poquito el concepto acá, y dice lo siguiente: cuando se ejecuta el bucle for ocurre lo siguiente. Se ejecuta la expresión de iniciación, o sea, la parte de aquí, ¿sí? La primera parte. Si existe, esta expresión normalmente inicia uno o más contadores de bucle, pero la sintaxis permite una expresión de cualquier grado de complejidad. Esta expresión también puede declarar variables. Ojo, vamos a ver más adelante un pequeño ejemplo del cual pues esta expresión obviamente de ley trabaja con una variable, porque la variable es la que guarda el dato y ese dato obviamente entra en una comparación. ¿Sí? Vamos a ver más adelante cómo trabaja, ¿ok? Seguimos. Se evalúa la expresión
expresión condicional, lo he repetido dos veces, que déjame borrarle una. Se evalúa la expresión condicional. Si el valor de la expresión condicional es verdadero, se ejecutan las instrucciones del bucle. Si el valor de la condición es falso, el bucle for termina. Si la expresión de condición omite por completo, se supone que la condición es verdadera. Se ejecuta la instrucción para ejecutar varias instrucciones. Usa una declaración de bloque, ¿sí?, para agrupar esas declaraciones, como las que nosotros vemos aquí. Si está presente que se ejecuta la expresión de actualización, el control regresa al segundo paso. Bien, quizás de manera conceptual no está muy claro todavía, ¿sí?, pero vamos a ver un pequeño ejemplo cómo se estructura un bucle for. Vamos a compartir primero la pantalla completa. Vamos a poner la pantalla completa un ratito, ahora sí. Y nos vamos a nuestro programa de Sunaintext, ¿no?, donde nosotros tenemos nuestro código. Primero déjenme confirmar que sí estamos ya compartiendo. Así es, muy bien. Listo. Para no borrar nuestro código, ¿qué es lo que he estado haciendo yo, no? Seleccionando y comentando la información. Ahí está. Muy bien. Y ya sabemos que todo el código comentado, el navegador pues no lo ejecuta y pues solamente lo pasa en blanco. Es como que estuviera vacío aquí. Muy bien. Vamos entonces a nosotros a estructurar nuestro bucle. Vamos a hacer un poquito más grande para que se note más de cerca. Y vamos a iniciar nuestra palabra for. Miren que automáticamente en el programita como que me dice pum, o sea, ustedes saben, si lo pongo enter y me sale ese montón de información, ¿sí? Pero bueno, por el momento, ¿sí?, no vamos a utilizar esto. Vamos a como que dice a borrar para nosotros ponerlo de manera personalizada, ¿no? Bien. Bueno, nosotros hay dos posibles formas de cómo declarar una variable. O sea, nosotros la podemos declarar acá. Por ejemplo, te ponemos let i igual 0, por ejemplo. Y ya puedo poner directamente i igual, si me entienden, i, punto y coma. Y ya sé que mi variable está declarada obviamente en la parte de arriba, i. Muy bien. Pero normalmente lo que se acostumbra, por decirlo así, es que nosotros también podemos declarar la variable dentro del bucle, ¿sí?, i igual 0, punto y coma. En la gran mayoría, cuando ustedes vean obviamente ejemplos en internet y vean cómo se declara una variable for y las partes dentro de su variable for, siempre van a encontrar la letra i. Es como que un estándar, ¿sí? Es un estándar, es un poquito más grande. Es como un estándar, ¿sí? La letra i está ahí porque es de iterador, ¿sí? Y por ejemplo, iterar, dar vuelta y dar vuelta y dar vuelta, ¿no? Entonces, siempre inicializamos la variable, normalmente siempre 0, aunque nosotros podemos realmente ponerle cualquier número que nosotros queramos, pero vamos a ponerle igual 0 porque es normalmente lo que se pone, ¿sí? Entonces, se conforma la primera parte, ¿sí?, de inicialización, ¿verdad? La parte inicial, y se lo separa con el punto y coma, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hayamos hecho la parte de la iniciación, o sea, la parte inicial, vamos a la segunda parte, que es la de declaración o la de las condiciones. Aquí está, expresión condicional. O sea, nosotros vamos a poner una condición. Y yo voy a decir que mientras i sea menor a 5, miren que yo estoy utilizando un operador lógico. Mientras i sea menor a 5, o sea, mientras esta variable vale 0, y si mientras i sea menor a 5, itéreme, o sea, dé la vuelta cada vez y cuando. Y voy a decir i más. Esto se lo conoce como incremento. Ya nosotros hemos visto un pequeño ejemplo anterior, el cual pues nosotros habíamos hecho una pequeña demostración, que esto en el while lo utilizamos incluso, ¿sí?, que significa incremento. O sea, quiero que me sume por cada vuelta que dé 1, ¿sí?, incremento de 1 en 1. Muy bien. Entonces, dentro de mis paréntesis voy a poner document. Ustedes ya saben que pueden utilizar el document, por ejemplo el alert, como ustedes quieran. Y ¿sí?, presento i porque i
obviamente es la variable, ¿sí? La que estoy utilizando para hacer obviamente el bucle. Bien, vamos a poner el cambio y vamos a irnos a nuestra, ¿dónde está? Por aquí está, exacto, esto es anterior, y miren cómo me dice 0, 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos a ponerlo así y esto vamos a ponerlo así, ahí. Bien. ¿Qué es lo que está pasando? Me presenta así de esta forma, o sea, muy parecido al bucle, por ejemplo, cuando nosotros poníamos que mientras el bucle sea menor, por ejemplo, en el while, ¿sí? Presénteme y finalícelo, ¿no? Pero aquí se representa de la siguiente forma, es diferente, porque el contenido interno de mi bucle for se conforma de 3 partes, y sí que se lo utiliza mucho, ¿no? Sí que se lo utiliza mucho también en la vida real, pero bueno, vamos a hacer un poquito más grande esto de aquí para que se vea así, ahí está, muy bien, y vamos a explicar qué es lo que está pasando, por qué presenta esto, ¿sí? Bien, cuando da la primera vuelta, manda a imprimir el valor de 0, porque i vale 0, entonces por lo tanto presenta el valor de 0. Cuando i vale 0 y da la primera vuelta, y va a decir i, o sea, 0 es menor a 5, sí, entonces súmele 1, ¿sí? Ahí está, 1, presenta 1. 1 sigue siendo menor a 5, sí, ok, súmele otro, 2. 2, otra vez da la vuelta, 2, sigue siendo menor a 5, sí, súmele otro, 3. 3 sigue siendo menor a 5, sí, súmele 1, da la vuelta, muy bien. 4 sigue siendo menor a 5, sí, súmele 1, 5. Internamente en el código, después de que pasa la vuelta el 4, después que da la vuelta va a comparar. ¿Por qué? Porque i va a valer 4, ¿sí? Entonces suma 1 mientras sea menor a 5, pero en la siguiente vuelta, o sea, después del 4, va a decir que i vale 5, pero en la condición dice 5 es menor a 5, no, no es menor a 5. Entonces, por lo tanto, ya no presenta absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no cumple la condición. Si yo dijera que menor igual a 5, como en este momento lo voy a poner, ahora sí me va a presentar el 5. Ahí está. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque en mi operador yo le estoy diciendo que mientras sea menor igual, pero como está en menor, no lo va a presentar. ¿Por qué? Porque cuando dé la vuelta, el iterador sí va a valer 5. ¿Ok? Porque sí va a valer 5, pero no cumple la condición de que sea menor, porque 5 es igual a 5, no es menor a 5, es igual por último. Y por lo tanto, no me presenta la información. Muy bien, entonces de esta forma nosotros delimitamos. ¿Por qué? Porque yo puedo ponerle menor a 10. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a seguir, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. O sea, cuénteme hasta el 100, por ejemplo. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el while. ¿Sí o no? Lo mismo pasa con el while. Vamos a ver, y está sumando. Tutún. Ahí está. 98, 99. Y como no es menor a, como 100 no es menor a 100, pues no lo presentó. Bien, vamos a ponerlo un poquito más pequeño, ya que estaba muy grande la numeración. Muy bien. Entonces, espero que esta parte aquí quede claro, donde el bucle for consta de 3 partes fundamentales. La inicial, o sea, donde inicia, ¿sí? La condicional y el incremento, ¿sí? 3 partes. Ojo que esto puede ser una pregunta en el aporte, ¿no? ¿Cuáles son las partes del bucle for? Inicio, condición e incremento. Puede decir inicialización, condicional o incremento, ¿sí? Cualquiera de las dos. Entonces, viendo este pequeño ejemplo, por decirlo así, ¿okay? ¿Sí? También podemos hacerlo de manera al revés. ¿Cómo yo haría para que sea decremento? O sea,
que en vez de que sume, reste. ¿Sí? Que en vez de que sume, reste. ¿Cómo sería allí? ¿Verdad? Entonces, si yo quiero que me reste, yo tendría que decir que en este caso y ya no vale 0, sino que quiero que vale, por ejemplo, 10. Y mientras y no sea menor, sino que sea mayor a 0, ¿sí? Quiero que lo reste. Vamos a guardar el cambio, vamos a actualizarlo. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, lo hizo al revés, ¿no? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, de pronto puede ser un poco confuso, ¿no? Pero ya sabemos que nosotros tenemos un pequeño truquito. ¿Cuál es el pequeño truquito? Pequeño truquito. El salto de línea, pues, ¿no? Vamos a guardar el cambio y ahora sí, un poquito más chiquito. Ahí. Bien. Ahora, ¿qué está haciendo? Decrementando. ¿Por qué? Porque i vale 10. ¿Sí? Entonces, al dar la primera vuelta, va a decir 10, ¿ok? 10 es mayor a 0, pues no, réstele 1. En la siguiente le va a decir 9 es mayor a 0, o sea, sí, perdón, réstele 1. Entonces, mientras se cumpla de que todo número sea mayor a 0, va a restar, ¿sí? Va a restar. Entonces, en el primer caso fue incremento y vimos que obviamente para hacer una suma teníamos que obviamente iniciar con una variable menor a la que tiene obviamente el iterador. Ojo con eso, ¿no? Entonces, mientras este número sea mayor a 0, va a ir restando. ¿Y cómo lo estoy restando? Con el símbolo del menos 2 veces, ¿no? Ahí está. Vamos a ponerle nada más que solo 5 para que no sea muy extenso, o sea, porque no sea muy grande realmente, ¿no? Ahí está. Entonces, en la primera vuelta, ahora es al revés, ¿verdad? En la primera vuelta me dice que el iterador vale 5 y 5 es mayor a 0, sí, ok, presente el 5, ahí está, y réstele 1, ok. A la siguiente vuelta el iterador ya vale 4, 4 sigue siendo mayor a 0, sí, réstele otro, y así sucesivamente. 3 sigue siendo mayor a 0, sí, réstele otro. 2, el iterador va a valer 2, es mayor a 0, sí, réstele 1, ok. Y en la siguiente vuelta, sí, en la siguiente vuelta, chicos, ya me lo que Dios bendiga. En la siguiente vuelta, sí, va a valer obviamente 1. Entonces 1 es mayor a 0, sí, preséntelo. En la siguiente vuelta, sí, en la siguiente vuelta, como al 1 ya le restó 1, ya vale 0. Y en la siguiente vuelta va a decir y que va a valer 0 es mayor a 0, no. Entonces ya no reste nada. ¿Por qué? Porque 0 no es mayor a 0, ¿sí? Si yo dijera mayor o igual a 0, ahí sí me va a presentar el 0, ¿no? Justo como vimos en la anterior también, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces, estos pequeños casos así, así es como se utiliza, como quien dice, el bucle for. Muy bien. Vamos a copiar también esto de aquí. Yo les estaré compartiendo obviamente el código, ¿sí? Para que lo tengan allí. También tienen la diapositiva, ¿sí? También tienen la diapositiva para que puedan pasar parte del concepto. Y acá también la pequeña demostración para que también puedan entender esta parte. Muy bien. También les había comentado que aparte de eso yo quería pegar una pequeña, me estaba pasando de un punto un poquito importante acerca de también de cómo nosotros podemos combinar un poquito los bucles. Por ejemplo, vamos a utilizar nuevamente el while, ¿sí? Y yo digo lo siguiente, vamos a crear una variable que let número es igual a 0, por ejemplo, ¿verdad? Tengo una variable con la asignación de un número. Y se acuerdan que el while siempre cumple la condición mientras sea verdadera. Entonces, mientras número sea menor, por ejemplo, menor a 100,
No, menor a 20 nomás, ¿sí? Menor a 20, abríamos y cerrábamos llave, decíamos número más, ¿sí? Número más, y mandábamos a presentar el mensaje, o sea, documento, punto write, número, ¿verdad? Así, muy bien. O sea, mandábamos todo esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 20. Muy bien. Pero ¿qué pasa si en una condición, si en una condición que me pida, por ejemplo, a mí? Vamos a suponer que aquí existen 1000 números. 1000. Y yo quiero que se detenga, que me busque solo hasta el número 10, por ejemplo. Vamos a poner 100 nada más para que no sea tanto. Si yo hago esto, así, obviamente me va a presentar hasta el 100. O sea, se va de largo, se fue hasta el 100. ¿Por qué? Porque el bucle obviamente cumple su función y me dice que mientras el número sea menor a 100, ¿sí? Preséntelo. ¿Ok? O sea, presenta 1, 2, 3, 4 hasta el 100 y ya no sigue presentando. ¿Por qué? Porque ya se cumple la condición que sea menor hasta 100. ¿Ok? Ahí está. Bien. Ahora yo no quiero eso, yo quiero que se detenga cuando llegue al número 10. Es como, por ejemplo, vamos a suponer que nos mandan a buscar dentro de una base de datos, por ejemplo. Ok, búsqueme de toda una base de datos que tengan, por ejemplo, 1000 nombres, por ejemplo. Búsqueme el que se llame, por ejemplo, Víctor Sayeri. Y cuando busques y cuando encuentres a Víctor Sayeri, quiero que te detengas. No quiero que te vayas de largo, pues no, imagínense todo eso. Sí, lo encontró, pero igual se fue de largo y siguió buscando. No. Quiero que cuando busques y lo encuentres a tal nombre, quiero que te detengas y ahí ya termines de buscar. ¿Sí? Que eso obviamente es lo más obvio. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo les había confirmado, les había dicho que puedo hacer como quien dice más ¿cómo se llama? Más bucles dentro de uno, ¿no? Y vamos a utilizar dentro del mismo, ¿sí? Vamos a utilizar dentro del mismo, después de que nosotros hemos hecho esto, vamos a poner si, ¿verdad? Número es igual a 10, ¿sí? Mientras el número sea igual a 10, ¿cómo finalizamos nosotros un conteo? Con el break, ¿sí o no? Ah, ya, muy bien, utilizamos, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ojo con lo que estamos viendo, ¿no? Sí, miren que dentro de mi while estoy usando un if. Es porque sí puedo obviamente utilizar bucles distintos. ¿Sí? ¿Y qué les estoy diciendo? Dentro de mi bucle while estoy diciendo que me busque el número del 0 hasta el 100. ¿Sí? Pero le estoy poniendo una condición dentro de otra condición. Es la palabra correcta. Una condición dentro de una condición. O sea, una condición dentro del while. Ok, sí, pero quiero que se detenga cuando encuentra el número 10. ¿Sí? Quiero que se detenga cuando encuentre el número 10. Ah, muy bien. Entonces, después de haber sentenciado al while diciéndole que busque dentro en un grupo de 100 números, que todos obviamente lo vaya sumando para que vaya contando 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 100 y lo presente, pero quiero que se detenga, ¿no? Si el número es igual a 100, perdón, si el número es igual a 10, por eso digo el sí, porque estoy diciendo si el número es igual a 10. Entonces, es muy importante a veces identificar cuando nosotros usamos la condición. Por ejemplo, si digo mientras, cuando digo mientras es while. Si digo sí es if. Si digo para es for. Si digo, bueno, en el caso del do while es primero ejecútese el primer bloque y después pregunte. O sea, es como que era primero imprime y después pregunta. Do while. ¿Sí? Entonces en este caso estoy diciendo mientras el número sea menor a 100, escríbamelo. Sí, pero quiero que te detengas. Sí, pero número, si es igual a 10, finalízalo. ¿Sí?
Si el número va a 10, finalízalo. Vamos a mandar un mensaje y vamos a hacer lo siguiente: document.write y le ponemos nuestra palabra fin. Ahí está. Lo pongo así con comillas dobles. ¿Por qué? Porque esto no es una variable, es una cadena de texto nada más que estoy poniendo. ¿Por qué? Porque quiero que lo que finalice ponga fin. ¿Sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Encontró el 10? Sí, fin. Se terminó. Fin. ¿Sí? Yo puedo decir que sea, por ejemplo, 20. Ahora ya cambió la condición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 20. Fin. Dejémoslo en 10 mismo, ¿no? Estaba muy largo. Muy bien, actualizamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ya encontró el 10. Muy bien, fin. Finalice. Se acabó. Se acabó el bucle. Se acabó el o sea, no es que se acabó el programa, se acabó el bucle. ¿Sí? Ya no quiero que encuentre más nada. Y ya está. Muy bien, chicos, esta parte también quería que comprendieran un poco. Ya les voy a compartir también la imagen en cerca de bucles anidados, serían así, donde yo sí puedo utilizar, en el for también puedo utilizar if, o sea, hágase una cierta cantidad de repeticiones, pero quiero que cuando pase por tal número, quiero que se detenga. ¿Sí? Muy bien. Existen varias formas, ¿no? Tal break. Vamos a ver qué pasa con continue. Continúe. ¿Sí? Entonces, al decir continúe, yo estoy mandando a que continúe todo el ejercicio y ya está, ¿no? Entonces, es como que de igual vamos a mandarlo allá al 100 y fin. Entonces, es como que no haya servido de nada, ¿no? Mi bucle. Muy bien. Entonces, pero perdón, así. Lo más utilizado es así. ¿Por qué? Porque voy y repito, cuando nosotros estamos, obviamente es como que nos dijeran, a ver, búsqueme dentro de este listado al estudiante, por ejemplo, Piguave. Entonces, cuando lo encuentre, me avisas, por decirlo así, ¿no? Entonces, obviamente, cuando nosotros busquemos en una lista y ya lo encontramos, no vamos a seguir buscando más. ¿Por qué? Porque ya logramos el objetivo, que era encontrar a Piguave. Entonces, así mismo hace obviamente esta pregunta. ¿No? Entonces, mientras busques dentro de los 100 de la lista, cuando encuentres al número 10, finaliza. ¿Sí? Muy bien, chicos, vamos a tener la grabación por ahora. Recuerden que los videos se los estaré compartiendo más adelante, ¿sí? En Classroom. Y bueno, vamos a pedir a los chicos también que activen sus cámaras para hacer una captura.